Y para esta segunda parte de los videos vamos a hablar sobre la estadística. Y bueno, básicamente la estadística es una disciplina que recolecta, organiza, sintetiza y analiza los datos o información para comprenderla de una mejor manera. Ok, entonces primero vamos a hablar sobre conceptos básicos, que sobre qué es población. Bueno, la población es todos los objetos de una investigación estadística. Después está la muestra, que la muestra es una parte de los objetos, es decir, si yo tengo, a ver, si yo tengo una población, esta es mi población, entonces si yo voy a tomar una parte de esto, entonces si yo tomo solo esto de aquí, eso de ahí se llama muestra. Porque no necesariamente siempre podemos trabajar con toda la población, entonces simplemente trabajamos con una parte que sería la muestra. Ok, por otra parte tenemos los datos que son un conjunto de observaciones o atributos o cantidades. Después está la parte de las variables, que la variable es una característica que tiene la población. Ok, entonces vamos a hablar de los tipos de variables. Entonces están las cualitativas, que son las que hacen referencia a una cualidad, ya sea de aspectos físicos, como por ejemplo el color de ojos, también en la parte de los días de la semana, y además estos se dividen en nominal y ordinal. Para la primera tenemos que hacer referencia a nombres sobre algo específicamente. Nosotros nombramos a los meses del año como enero, febrero, marzo, abril, y así con todos los meses que tiene el año, igual con los días de la semana, igual con el color de ojos. Pero el ordinal lo que hace es que tiene un orden, es decir, la opinión de un servicio uno lo dice como bueno, malo o pésimo. Entonces, ese hay un orden. Yo sé que primero va a ir bueno, o puede ser que primero vaya pésimo y después vaya teniendo un orden y una organización según su jerarquía, por decirlo así. Después está la parte de los cuantitativos, que esos hacen referencia a números, a cantidades. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, una temperatura, la edad, la cantidad de hermanos. Entonces, en la variable, esta variable se divide en discreta y en continua. Entonces, para la discreta, tenemos que tienen que ser números enteros. Y para que sean números enteros, tenemos que tomar en cuenta que son números que no son con decimales. ¿Ok? No tienen decimales, pueden ser negativos, pero no pueden ser decimales. Por ejemplo, la cantidad de carros. Yo sé que yo tengo un carro, pero si yo lo tengo para repuesto, ya no cuenta como carro, literal, solo para repuesto. Entonces solamente tengo uno, dos o tres carros, ¿verdad? Después está la parte de la variable continua. Para la continua tenemos que tener en cuenta que son números reales, es decir, si hay particiones, si hay decimales y demás. Ejemplo de esto sería el peso de una persona. La persona no solamente pesa, no sé, 70 kilos, sino que pesa 70,5. O sí, está el caso de que sea 70, pero también está el caso de que podría ser con decimales. Ok, después, bueno, un ejemplo de esto, de una investigación sobre el deporte favorito de estudiantes, en estudiantes de sexto año de la unidad pedagógica Juan Calderón Valverde, que sería, bueno, la unidad, bueno, la población serían todos los estudiantes de sexto año de la unidad pedagógica Juan Calderón Valverde. Después está la muestra, que la muestra vamos a hablar de que solamente se tomaron a 10 estudiantes que se encuentran en sexto año de la institución, ¿verdad? Y para las variables se van a tomar en cuenta como variable nominal el deporte favorito, si es básquet, fútbol, solamente se están nombrando, no hay una jerarquía en ellos como tal. Caso contrario, con la variable ordinal que se considerará que sería el nivel de interés sobre un deporte, sería ninguno, mucho, poco y así. Después está la parte de las cuantitativas, que en este caso sería discreta, que sería la cantidad muy importante, de juego a la semana. O sea, hablando de días es completo, ¿verdad? Si juega uno, dos o tres días, ya sea solamente juega una hora, no, pero juega ese día, ¿ok? Después tenemos la continua, que sería la cantidad de horas
a la semana de juego. Entonces podría ser que juega 2.5 horas de juego a la semana que tiene esa persona, por lo cual ahí hay decimales, puede haber decimales, entonces se va a hablar sobre una variable cuantitativa continua. Ahora vamos a hablar sobre la recolección de información. Para esto tenemos la parte del cuestionario, que ese es en el que nos vamos a enfocar para recolectar información, que bueno, es un cuestionario, se trata de una lista de preguntas seleccionadas de un tema en específico que se realiza para recolectar información. Entonces, para eso tenemos, bueno, hay tipos de preguntas. Para quedar más claros, tenemos preguntas cerradas, que son preguntas que se les da la opción a las personas que se les va a preguntar sobre o sea, se les da la opción de seleccionar algo, pero se les dice las posibles respuestas. Por ejemplo, usted practica deporte diariamente, sí, no, se le está diciendo si practica o no, no le está diciendo justifíqueme por qué no. Para eso son las preguntas abiertas. ¿Okay? En las preguntas abiertas es donde ya las personas pueden hablar con total libertad y responder lo que ellos quieran. Entonces, un ejemplo de una pregunta abierta sería, ¿qué le motiva a realizar su deporte favorito? ¿Ok? Entonces ahí la persona puede hablar de por qué le gusta o por qué es lo que lo motiva, porque se siente bien al hacer el deporte, pero ahí tiene total libertad de expresión.